La política de la República Popular China es fundamentada en una estructura de poder que comprende tres ámbitos primordiales: el partido y, subordinados a este, el ejército y el Estado. Su régimen político está basado en los comunismos soviéticos, donde es un Estado unipartidista liderado por el Partido Comunista de China. En cuanto a las principales variables económicas del gigante asiático, no cabe ninguna duda que ha experimentado un exponencial y continuo crecimiento desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. De hecho, aún antes de la reforma económica de 1978, donde se estableció el modelo económico de inversión, ahorro y exportaciones baratas que aún perdura, el PIB chino crecía a una tasa media en torno al 5% anual. A partir de 1978, fecha en la cual comienza la apertura al exterior, el Producto Interior Bruto chino se ha multiplicado por 130, con una media anual del 10%. Sin embargo, el PIB per cápita ha crecido a un ritmo inferior 92, contribuyendo al aumento de las desigualdades sociales y dejando un 13,9% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Este es uno de los problemas fundamentales que tiene el país, además de la superpoblación. En la actualidad, la economía china ha ralentizado su crecimiento, fruto de la crisis económica global. Esta desaceleración se hizo más visible en 2012, creciendo un 7,8%, aunque por encima de expectativas. Para este año 2013, los analistas esperan una tasa de crecimiento del 8%, aunque el FMI recientemente la ha rebajado al 7,7%, dado los datos del primer trimestre de 2013, en los cuales la economía china cayó y se situó en el 7,7% interanual. El elevado peso en las exportaciones de países cuyas economías se han visto enormemente afectadas, como Estados Unidos, 17,7%, o el área euro. A pesar de ello, es el primer país exportador mundial líder en la producción industrial, bienes de consumo como textil, juguetes y equipamiento de transportes, barco y automóviles. Si analizamos las importaciones, observamos que es el segundo importador más grande en bienes, siendo el resto de Asia el principal origen de sus importaciones, junto con Estados Unidos y Australia. Los principales productos importados son petróleo, minerales, productos químicos y orgánicos y plásticos. Para hacernos una idea de la repercusión global del país asiático, a modo de ejemplo, China absorbe el 65% de las importaciones globales en hierro. Es cuanto menos interesante la evolución de la inflación, ligada al crecimiento de su economía. China lleva combinando medidas de política monetaria expansiva y contractivas, intentando mantener un equilibrio entre el elevado crecimiento, pleno empleo y la baja inflación. En el 2013, el IPC subió un 2,4% interanual, por encima de la cifra registrada en el mes de marzo. La clase media ha crecido también de una forma importante y se espera que en los próximos años entre 250 y 300 millones de personas, que sería el equivalente a la población actual en Estados Unidos, se incorporen a la clase media. Históricamente, China no ha tenido nunca episodios de hiperinflación como los que se produjeron en países como Brasil o Rusia durante la década de los 90. De hecho, la subida de los precios ha sido incluso menor que en lugares como la India, que también ha tenido un fuerte crecimiento económico en las últimas décadas. En el gráfico podemos ver la inflación acumulada en los últimos 12 años, que ha sido incluso inferior a la de Estados Unidos. Y si bien en los 2 o 3 últimos años se ha situado ligeramente por encima del conjunto de países del G7, la mayor parte del tiempo estuvo incluso por debajo. En cuanto a la deuda pública, destaca el bajo ratio de endeudamiento del gobierno chino, situándose en el 49,2% del PIB a finales de 2012. El endeudamiento por debajo del nivel considerado normal se debe a la necesidad de una tasa de ahorro elevada para mantener su modelo de crecimiento. Hasta ahora, China había aprovechado su potencial de crecimiento para obtener un retorno de inversión enorme. El problema se sitúa en que el potencial no es el mismo que hace 10 años, pero siguen con una política de inversión muy fuerte. Esto da lugar a la inversión sobrecalentada, en la cual las inversiones tienen un retorno cada vez menor, lo que puede provocar un punto de inflexión en su economía, al estar reduciéndose el ratio de inversión extranjera directa. Sobre el endeudamiento, aunque es cierto que los niveles excesivos de endeudamiento privado, del que por cierto no se disponen datos oficiales, podría llegar a representar un problema en el futuro, el sector público parece haber tenido un buen control de sus finanzas. La deuda pública tan solo representa en la actualidad el 22% del PIB. Fuerte crecimiento ha permitido una acumulación muy importante de reservas de divisas, superando
al conjunto del G7 durante el año 2008. De hecho, también ha sido el mayor comprador neto de oro desde el año 2000, adquiriendo unas 660 toneladas en ese periodo. Me gustaría remarcar, porque a veces hay lugar a error, que China posee el 21% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en manos del público extranjero, no del total de la deuda de Estados Unidos. De esta forma, el 47% del total de la deuda en manos del público pertenece a tenedores extranjeros. En esta economía tan ligada a las exportaciones, se mantiene un sistema de tipos de cambio fijo mediante una intervención sistemática del Banco Central chino, que mantiene una reserva de divisas que supera los 3 billones, fundamentalmente dólares estadounidenses. Otro peligro de la elevada tasa de ahorro son las burbujas que se pueden crear debido a que las opciones de inversión se reducen, por lo que la inversión inmobiliaria se ha multiplicado en estos últimos años, llegando incluso a un 10% de la revalorización anual en las grandes metrópolis, tanto como Shanghái como Beijing. En referencia al mercado de trabajo, el país mantiene una baja tasa de desempleo, en torno al 4%. El aumento de la demanda de trabajo en China se ha visto favorecido por el aumento de titulados universitarios. El cambio de modelo de crecimiento, desde el existente, muy dependiente de las exportaciones y la demanda externa, hacia uno donde el consumo interno sea el componente más importante, lastrarán en el corto plazo, aunque permitirán un crecimiento sostenible en el largo plazo, acabando así con el modelo de todo vale para crecer. A pesar de las críticas al país por mantener artificialmente una divisa débil, desde mediados de 2005, la apreciación del yuan frente al dólar ha sido del 25%. La bolsa china vivió una burbuja desde mediados del año 2005 hasta finales del 2007, en los que, por ejemplo, aquí vemos representado el índice Shanghai Composite, se multiplicó por más de 5 veces. La entrada de una empresa en el gigante asiático no está exenta de problemas debido a una gran burocracia, barreras culturales, retrasos en la negociación, y también hay que destacar unos niveles de corrupción considerables que provocan además una falta de transparencia en el gobierno corporativo de los Bueno, yo siempre he mantenido que si queremos ver la situación de una economía, de un país concreto, basta con acudir a ver el gráfico más importante de su mercado de valores. En este caso vamos a acudir a ver el Shanghai Index, por antonomasia el indicador más importante de la bolsa china. Y bueno, simplemente tenemos que retrotraernos 6 años para darnos cuenta que en aquel entonces estaba en los 6.700 puntos, tuvo una bajada bastante importante hasta la zona de los 1.700 puntos, y a partir de entonces empezó a recuperar posiciones. Lo importante dentro de lo negativo es que nunca, hasta el momento, y han pasado ya 6 años, nunca fue capaz de devolver más allá del 38.2 de Fibonacci, es decir, es un nivel, una resistencia bastante importante. Llegó, testeó ese 38.2, es decir, recuperó el 38.2% de toda la bajada previa, y desde entonces volvió a sumergirse dentro de un perfecto canal bajista, cuya última parte, los últimos 3 años, los tenemos aquí concretamente. Es una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, en la que estamos viendo sistemáticamente los máximos siempre rebotan, alguna excepción hay, pero si ajustásemos por puntos veríamos que son máximos ligeramente inferiores a los anteriores, y por lo tanto, si por algo se sabe que hay una tendencia alcista, precisamente es por una sucesión de máximos decrecientes. Si nos fijamos con los mínimos, también estamos viendo cómo acompañan los mínimos decrecientes. Tenemos un mínimo decreciente en diciembre del año pasado, y desde entonces, y esta es una pequeña novedad, o por lo menos el clavo ardiendo a lo que los alcistas se están acogiendo, es que no hemos llegado a marcar un nuevo mínimo decreciente. Tenemos este mínimo, concretamente en la media de 50 sesiones, en gráfico diario, es un mínimo creciente, y por lo tanto esas son las esperanzas a que los mínimos de diciembre sea el suelo. Yo no puedo decir tajantemente esa afirmación de que ya hemos visto lo peor en el Shanghai Index, en la medida que la tendencia principal
aproximadamente dura 6 años, todavía no ha sido rota al alza y por lo tanto estaríamos hablando aproximadamente de los 2.550 puntos mercados asiáticos, sobre todo el Nikkei 225, 40% de rivalización prácticamente desde ese mes de diciembre. Han puesto en marcha, como es obvio, han puesto en marcha esa imprenta de yenes japoneses, lo cual se ha traducido rápidamente en compras en el mercado de valores. China no ha hecho esto. El Banco Nacional de China es mucho más restrictivo, no ha puesto en funcionamiento su maquinaria de imprenta, todo lo contrario, y si algo denota esa gran diferencia entre usar o no usar la imprenta, pues obviamente es una subida del Nikkei del 40%, que por cierto está corrigiendo ahora, con una ausencia de subidas en el Shanghai Index. Algo así parecido a lo que estamos viendo en Wall Street con un Dow Jones en zona de máximos históricos, mientras que un índice VIX 35 que no usa la imprenta, de hecho porque no tenemos imprenta, entre otras cosas, ¿quién iba a decir, por ejemplo, que estaba 2.000 puntos hace 5 años y medio, 2.000 puntos por encima del Dow Jones? Estaba el índice IBEX 35 en los 16.000, el Dow Jones en el 14.000, bueno, pues nosotros seguimos ahí todavía hundidos en la miseria. Bueno, pues más o menos es lo mismo. Diferencia entre usar o no usar la imprenta. Wall Street, índice IBEX 35, aquí es exactamente lo mismo. Tokio, bolsa de Tokio, Nikkei 225 contra el Shanghai Index. El comportamiento del índice CSI 300 está muy correlacionado con el Shanghai Composite Index, debido a que está formado por compañías de gran capitalización del Shanghai Index y del Shenzhen Stock Exchange. Aunque en el último mes hemos visto un comportamiento que apunta a un posible rebote, no tomaremos la ruptura de la tendencia bajista actual hasta ver cierres por encima de los 2.660 a 2.790 puntos, condición para que haya máximos ascendentes. Al igual que el índice de CSI 300, la correlación entre el Shanghai Index y el Shenzhen Component es alta y positiva. Los niveles a tener en cuenta para tomar como finalizada la tendencia bajista son los 9.400 puntos y los 10.000 puntos, niveles de los anteriores máximos. El índice Hang Seng de Hong Kong no tiene una correlación tan directa como los índices mencionados anteriormente. Para este caso, hemos visto razonable utilizar un periodo de tiempo más largo. Teniendo un gráfico más extenso, se puede apreciar la situación con mejor perspectiva. La tendencia principal es alcista en 5 años. El índice ha respetado una línea tendencial empezada en el suelo, marcado en 2008. De no perder los niveles actuales y confirmarse el rebote como anteriormente se produjo al llegar a la línea de tendencia, el índice podría alcanzar en algo más de 3 o 4 meses la cota de los 24.000 puntos. Las vueltas en este índice suelen ser en forma de V, de forma agresiva. Veremos cómo se comporta y absorbe el índice las decisiones en materia de política monetaria por parte del gobierno chino.